oyentes de Radio Sefrad, y nuevamente tenemos el gusto de contar en el micrófono con Jesús Manuel Pérez Triana, nuestro experto en defensa. ¿Qué tal, Jesús? Estupendamente y encantado de estar una vez más en Radio Sefarad. Bueno, te traemos para que nos expliques, en vez de, como hasta ahora, una realidad concreta de lo que está pasando, es más bien un concepto del que se empieza a hablar mucho en la prensa, en los medios y entre los especialistas. El tema de las guerras híbridas. ¿Qué es esto? Bueno, pues antes de nada, comentar que esto de los conceptos y demás en los estudios de seguridad y defensa va también como cualquier cosa por modas. Es decir, Ujú. eh, y ahora ese es el que toca. Guerras híbridas es un concepto que desarrolla un teniente coronel retirado de los Marines de Estados Unidos con la intención de acabar por una vez con todos estos tipos de debates. Y él dice que ni las guerras van a ser ni asimétricas ni cibernéticas. Él dice que van a ser híbridas, es decir, que a partir de ahora lo que vamos a ver es una mezcla. Y es decir, con la intención ya de saldar de una vez discusiones que tenemos en el mundo académico de nuevas guerras, guerras postmodernas, a ver qué más, guerras de tercera ola, de la cuarta generación, que desde evidentemente del 11S y el cambio de perspectiva en Estados Unidos, pues ha sido un debate intensísimo. Ujú. Pero, ¿en qué consiste? O sea, Eh, ¿cuál es el concepto, cuál es la idea detrás de este concepto? Ya, claro, pues Hoffman partía de que del tremendo debate que había en Estados Unidos sobre si lo que iba a verse en el siglo XXI era un terrorismo como el que habían sufrido ellos el 11S y luego guerras irregulares, es decir, con guerrillas como estaban viviéndose en Afganistán o en Irak, o si esto era una cosa temporal y lo que en el fondo íbamos a ver era la emergencia de nuevas potencias, China, por ejemplo, bueno, China no, por ejemplo, no, que es la obsesión de una parte enorme del establishment americano, y él decía que ni una cosa ni la otra, que lo que íbamos a ver era la combinación de que los enemigos en el futuro de Estados Unidos iban a mezclar ambas. Iba a haber una parte convencional de ejércitos regulares y una parte de irregular que podía ser propaganda, terrorismo, sabotaje, ciberguerra. Ujú. El Ahora, concepto cobra es decir, empieza a sonar a partir de la guerra del Líbano de 2006, porque en sus primeros desarrollos del concepto se hablaba de guerra híbrida como una mezcla. Entonces, es decir, o una de dos, o íbamos a ver países que se desestructuraban y los ejércitos empezaban a comportarse como milicias o guerrillas. Eso fue una cosa muy habitual, por ejemplo, en el África en los años 90, que se hablaba de los SOBELs, soldados rebeldes, es decir, que cuando ya no recibían su sueldo y cuando ya estaba el Estado fallido, pues los ejércitos se comportaban como guerrillas o como milicias. Y por otro lado, lo que iba a suceder o que se esperaba que sucediera era que las fuerzas irregulares en un mundo globalizado con un montón de nuevas tecnologías y accesos, es decir, por financiación o mediante por financiación irregular o lo que sea, adquiriesen capacidades o medios propios de ejércitos. Y el ejemplo que todo el mundo mencionó fue Hezbollah después del 2006. En aquel verano, en la guerra de los 33 días, recordemos que usaron un misil antibuque chino C-802 para atacar a un buque de la Armada israelí, la corbeta Hanit, que fue alcanzada, y aparte usaron masivamente misiles antitanque rusos, Kornet. Entonces ya no era la típica guerrilla que estaba en el monte desarrapada con un Kalashnikov. Estos tipos tenían miles, cientos de miles de cohetes, y tenían misiles antibuque y tenían misiles anticarro. Entonces el concepto de guerra híbrida fue ahí cuando se puso de moda. Y la última ya desarrollo de Hoffman, de que las guerras ya híbridas en el sentido no de que es una mezcla de regular y irregular, sino todo, pero todos los fenómenos juntos lo tenemos, y con esto creo que iba a ser lo que estás viendo en la prensa, es Ucrania, Rusia, que está aplicando todo, digamos, de la gama de maneras de intervenir en esa guerra, lo tenemos todo. Desde tropas regulares rusas a las que le echan una mano de pintura al carro de combate y le tapan las insignias y lo mandan allí, aunque son unidades regulares, a milicias voluntarios, propaganda, sabotaje, ciberguerra y de todo. Y eso yo creo que es el tema ahora central y que ya ha trascendido a la prensa. ujú. Leyendo tu artículo en tu blog, en guerraspormodernas.org, en donde vi este artículo, justamente
se comentaba que uno de los primeros que en España insistió en este concepto, pero que fue en el 2006 y nadie le hizo mucho caso, fue nuestro común amigo, el fallecido Jorge Aspizúa, ¿no? Sí, y la verdad que sí, es una cosa muy, muy curiosa porque, claro, él defendía las guerras híbridas y yo las posmodernas. Y una de las cosas que yo creo que su legado más importante para mí fue la insistencia que él tenía en la perspectiva histórica. Porque, claro, yo es que, vamos, yo era un pipiolo que veía fenómenos nuevos en todo y que y veía ruptura en todo, y él tenía esa perspectiva de decir, no, siempre me señalaba. eh, los antecedentes históricos, y eso ahora que él no está, pues yo quiero intentar mantener ese legado, y por eso has encontrado esa referencia a Jorge y a las guerras híbridas en una reseña de un libro sobre la Segunda Guerra Mundial. Y una de las cosas, y esa es una cosa que me cabrea por la forma de ser como somos aquí en España, que cuando él hablaba de guerras híbridas, pues en aquel entonces predicaba en el desierto, y ahora ahora son todos conversos fanáticos. Me refiero que hace unos pocos meses, no recuerdo bien si creo que fue el Real Instituto Elcano el que organizó un acto sobre unas mesas redondas sobre guerras híbridas. Y si uno visita la página web del Instituto Español de Estudios Estratégicos, resulta que cada mes están saliendo 1 o 2 artículos de guerras híbridas. Ahora están todos convencidos, pero bueno, antes, hace 2 o 3 años, estaban todos convencidos de las guerras de cuarta generación. Y siempre el debate aquí llega como con bastante retraso. Ujú. Y en aquel tratado o en aquel artículo que hizo Jorge Aspizúa, con la perspectiva histórica de las guerras híbridas de la Segunda Guerra Mundial, mencionaba un suceso que había tenido lugar en Siria, creo, ¿no? Irak, sí, bueno, son dos campañas muy, muy, muy seguidas. Es precisamente, es la campaña, es decir, creo, una sucede a mayo del 41 y la siguiente en junio. Hay un momento en la Segunda Guerra Mundial en el que hay un golpe de Estado en Irak, que es un país neutral, y el nuevo gobierno parece que tiene simpatías por las potencias del eje. Y en aquel entonces estaba en plena, bueno, sí, avanzando Rommel por el norte de África, y lo que temían los británicos es que Irak se convirtiese en un segundo frente, es decir, que se quedase rodeado el dominio británico sobre el canal de Suez en Egipto, vamos, y con enemigos avanzando en dos direcciones, una avanzando desde Irak, Siria, digamos, que les podría venir por la frontera interior de Oriente Medio, y otra. Entonces lo que deciden los británicos es intervenir, es decir, invadir Irak para cortar en seco eso. Y lo que hacen las fuerzas, es decir, el gobierno en aquel momento iraquí, es que por un lado tienen el ejército iraquí regular, con sus unidades, su aviación y demás, ataca a los británicos, y por otro lado hay una serie de milicias que atacan a los británicos. Entonces, cuando se habla de antecedentes o perspectiva histórica de la guerra híbrida, pues se tocan siempre todos esos casos en los que hubo en el campo, en el conflicto, fuerzas regulares y irregulares. Y los ejemplos que salen en todos los libros siempre son, por ejemplo, la guerra de independencia estadounidense, la guerra de la Revolución Americana. George Washington tenía ahí sus regimientos que se llamaban continentales, mientras que en el sur, sino de las 13 colonias en el sur, en determinadas zonas boscosas, habían unas fuerzas que actuaban como guerrillas. Otro ejemplo que lo tenemos muy cerca, la Guerra de Independencia Española. Wellington desembarca en Lisboa y, bueno, es una fuerza regular, y mientras tanto tenemos la famosa guerrilla española, que de hecho el nombre, que ha quedado incluso hasta en inglés, viene del español, con pues el empecinado, las partidas, el corso terrestre en Navarra, y es esa combinación siempre de fuerzas regulares y irregulares. Hoffman, cuando habla de guerras híbridas, ya lo lleva al extremo de todo lo que tenemos ahora. Ya no son solo fuerzas regulares, sino tenemos la dimensión de la propaganda, la dimensión de la ciberguerra, del terrorismo y demás. Ujú. Y bueno, ahora se acercan, pues el próximo día 5 de junio recordamos la muerte de Jorge Piso, así que me gustaría que este programa sirviese de recuerdo de él, que fue un pionero en estos temas, y para mí un maestro. Ujú. Bueno, desde aquí va nuestro recuerdo y nuestro homenaje para Jorge. Y un último dato respecto a esta operación de Irak y en Siria, que allí participó como parte del ejército británico, pero en realidad del ejército australiano,
un jovencísimo Moshe Dayan que fue cuando perdió el ojo. Sí, esa es la otra campaña. Inmediatamente después de la campaña de Irak, eh, resulta que la Francia Vichy, que controlaba a Siria, supuestamente era neutral, pero habían permitido que Siria se convirtiese en lugar de paso de la poca ayuda, poca y tardía ayuda que envió Alemania e Italia a Irak después del golpe de Estado, o sea, al régimen que se había establecido con el golpe de Estado. Entonces, después de ocupar Irak, las fuerzas británicas decidieron también hacer lo mismo con Siria. Pensaban que iba a ser una campaña enseguida fácil porque tenían con ellos a las fuerzas de la Francia Libre y pensaban que tan pronto los de Vichy viesen a los de la Francia Libre se rendirían y se pasarían de bando. Y no, fue la verdad que bastante costoso. Entonces, una de las primeras operaciones, pero vamos, antes del día que comenzó la ofensiva eh, británica, se mandaron a un grupo de fuerzas especiales a tomar una serie de puentes estratégicos para permitir que avanzase. Y en ese grupo de fuerzas especiales había un jovencísimo Moshe Dayan que estaba usando unos prismáticos cuando un francotirador alcanzó y el estallido del cristal de la lente, del prismático, le alcanzó en el ojo. Y nada, entonces tuvieron que pues, vaciarle la cuenca porque vamos, perdió la visión del ojo. Y vamos, tengo por aquí pendiente la lectura de una biografía de Martin van Crefeld y dice que quedó bastante afectado en lo personal porque pensó que no iba a poder tener ya ni carrera militar ni carrera profesional y que se iba a quedar como una persona inválida. Y pensemos en el recorrido que tuvo él, luego como militar, como político, como estadista y como tantas cosas. Y luego como icono del hombre del parche en el ojo, que también fue, que lo señalaba y lo distinguía de todos sus, de todo Sí, el resto de los militares, por lo menos en Israel y también creo que en sí, el yo Medio creo que Víbora es Oriente. un personaje que yo creo que todo el mundo alguna vez le suena, aunque no sepa ni siquiera cómo se llama, ese político y militar israelí del parche en el ojo. La verdad que, lo que Sí, sí. pa- se convirtió en un icono. Y la verdad que además intento recordar, yo de chiquito, amor, no tenía ni la más remota idea ni de historia ni de temas militares, pero tenía esa imagen de ese tipo del parche en el ojo en la cabeza. Ujú. Bueno, volvamos Ah, por un momento al tema de las guerras híbridas. Decías de que Hoffman ahora estaba hablando no solamente de esta participación simultánea o combinada de fuerzas regulares e irregulares, sino que el espectro era mucho más amplio, ¿no? Y estabas hablando, por ejemplo, de la propaganda. mm. Eh, la propaganda como un arma de guerra. Evidentemente, la cuestión es, hombre, lo ha sido siempre, siempre ha habido propaganda. La cuestión es, arranca con la aparición de los reporteros de guerra y con la aparición de los medios de comunicación de masa. Se habla del primer reportero de guerra en la guerra de Crimea, así que esto no es nada nuevo. La cuestión es cuándo, en qué momento la percepción que tiene la opinión pública de lo que pasa en una guerra se convierte en más importante que lo que está pasando realmente en esa guerra. Por Ujú. ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo y creo que debe ser de las primeras veces que pasó algo así, la ofensiva del TED De en Vietnam. Vietnam, que Sí. cuando uno lee un libro de historia, aquella ofensiva o aquel enfrentamiento lo ganaron los Estados Unidos, fue un fracaso para el Vietcong, pero Pe- como Pero se consiguieron vieron los infiltrar, ataúdes. perdón. Pero se vieron los ataúdes que volvían a Estados Sí, Unidos. y sobre todo aquella imagen que resultó como muy icónica de la embajada de Estados Unidos en Saigón asaltada, las calles, el coronel de la policía vietnamita matando de un tiro de revólver en la cabeza a un Vietcong, y la opinión pública tenía la impresión, y ahora acercándonos a una fecha muy concreta, por ejemplo, volviendo a la guerra del 2006, tengo la sensación, bueno, y a lo mejor yo no creo que sea el único, de que se ha construido un relato sobre que aquella guerra fue un fracaso para Israel, cuando desde el punto de vista de la historia militar sobre todo de las consecuencias, creo que la frontera del Líbano ha quedado relativamente bastante tranquila hasta aquel entonces, con las declaraciones de Nasrallah diciendo de que si llega a saber lo que pasa, cómo hubiese sucedido, o cómo, que no hubiese lanzado una ofensiva, unas declaraciones que hizo en una entrevista Mm. a una televisión árabe, y los rumores de que en plena ofensiva de Hezbollah en Siria, de que estaba tratando de mandar Nasrallah el aviso a Israel
Mira, vais a ver movimientos de tropas nuestros por aquí en el Líbano, pero en realidad nos estamos movilizando para mandar gente a Siria o sea, como mandándoles el aviso a Israel. No sospechéis, no os sintáis intimidados por estos movimientos sospechosos que no tienen nada que ver con ustedes. Entonces, se puede llegar a construir una narrativa sobre un conflicto en el que el bando que consiga construir o la realidad social es capaz de afectar a las opiniones públicas. Ujú. Y más allá de lo que sea, de su debilidad o su fortaleza en el campo, en el terreno de lo militar. Ya, pero Y en es, el caso, bueno, de cualquier conflicto y últimamente lo podemos ver, empezar a preguntarnos qué es lo que está contando los medios, qué es lo que piensa el ciudadano medio que está sucediendo y qué es lo que está sucediendo realmente. claro, a eso me refería, porque una cosa es la narrativa posterior. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Israel hay un caso todavía más flagrante que el del 2006, que es la guerra de Yom Kippur, que fue un éxito militar sin precedentes. O sea, habían sido atacados, se habían penetrado en territorio israelí y no solamente que consiguieron frenar el avance, cruzaron el canal de Suez, rodearon al Exacto. ejército egipcio y sin embargo en Egipto es el día del orgullo nacional, el día del estallido de la guerra, como si hubiera sido la mayor victoria militar que uno se puede imaginar, ¿no? Pero más allá de las narrativas posteriores están las narrativas simultáneas, o sea, Sí, 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 como elemento de evidentemente. guerra, ¿no? En el caso de Ucrania, uno de los elementos que es obvio son estas agencias de noticias y cadenas internacionales movidas desde Rusia, como Russia Today o Efectivamente. Sputnik TV, ¿no? Sputnik es el nuevo nombre para el ámbito internacional que ha adoptado la antigua RIA Novosti. Yo en este caso, siempre que me habéis llamado de Radio Sefarad, hemos hablado de Oriente Medio, pero yo le he estado haciendo mucho caso a lo que ha pasado en Ucrania porque estaba como fenómeno como, novedoso, me parecía muy llamativo, entre otras cosas porque empecé a notar por los canales que yo sigo de información y demás, que la narrativa rusa del conflicto estaba teniendo mucha difusión aquí en España y me empezó eso a extrañar mucho de encontrarme a blogs, twitters de gente muy de la calle que decía, nos están engañando, menos mal que aquí en Rusia Today nos explican lo que está pasando. Y entonces empecé a tirar del hilo y a encontrarme la gran cantidad de, de personas a nivel título individual, medios muy minoritarios en el sentido de que no son los grandes medios de comunicación de masas, pero que Ujú. ha tenido mucho éxito porque los rusos han conseguido vender este conflicto como una lucha del pueblo del Donbass contra la junta neonazi de Kiev, que eso es muy interesante, el lenguaje y cómo han construido los enemigos, cómo lo han configurado, porque la gracia de esto es que tenemos al señor Putin, que no parece que sea muy progresista, y que ha vendido esto como una agresión imperialista yanqui de la OTAN y no sé qué, que ha tenido mucho éxito en personas que son de izquierda. Y yo la verdad todavía, ese es el- la, el gran éxito de la propaganda rusa de conseguir convencer a gente del espectro ideológico de lo más amplio sobre, en fin, sobre su punto de vista. Y en esto hay dinero, evidentemente. Hay dinero, me refiero a que han estado gastando bastante dinero en dar a conocer su punto de vista en español. Y yo no sé hasta qué punto aquí ya vemos, se trata de afinidades electivas o podemos empezar a sospechar de que hay dinero encima de la mesa para que determinadas ideas lleguen y circulen. Ujú. Y esto lo podemos conectar con una de las cosas que hablamos la última vez de la nueva Guerra Fría, evidentemente. Ujú. Aquí hay un bando antioccidental en el que está lo mejor de cada casa, Rusia, Irán, Siria, que tienen una serie de alianzas y que tienen un discurso muy anti-estadounidense, muy anti-OTAN y muy anti-Israel, y va todo en el mismo paquete. Sí, sí, y en el cual también hay muchos otros países que no has mencionado de Latinoamérica Sí, porque e incluso tienen algunas opciones políticas españolas. sí, pero esos tienen un papel de comparsa en esta historia, me refiero, porque en lo otro es donde está la gente, donde hablamos de conflictos y donde armados, donde está muriendo gente, o ha muerto gente en Siria y en Ucrania, y el resto, pues, son movimientos geopolíticos de influencia y demás. Hace poco, esta semana, leía la noticia de que
China iba a crear un canal de noticias, un medio de comunicación para Argentina. Yo no todavía a China no lo implico en esta nueva guerra fría con el bando antioccidental, porque ellos van por otro lado, pero eh, recuerdo que te había dicho en la última entrevista que a China no la había yo muy preocupada por la difusión ni de ideas ni de influencia, pero también parece que se suma ese juego. En Ujú. este caso, bueno, China tiene una visión muy pragmática, y yo no lo veo como una amenaza como tal, sino en cambio otros sí veo que están muy empecinados sobre todo en subvertir vamos, la legitimidad de los gobiernos occidentales, de sus políticas y en este caso pues Israel y en fin. Es decir, Ujú. que no veo nada inocente en todas estas cosas. Bueno, pues entonces con el tema de guerras híbridas es una especie de cajón desastre donde pues cabe casi todo, ¿no? Mm. Sí, la verdad que es que Hoffman lo que pretendía precisamente era como saldar de una vez los debates estos académicos que en el fondo lo que hay son los pequeños y grandes egos de proponer nuevos conceptos, porque bueno, que fue un carrusel, guerras de la quinta época, tercera generación, cuarta generación, tercera ola, además, y él, en fin, y él decía daba la sensación de que cada uno que proponía un nuevo concepto lo hacía más un poco por obtener un cierto protagonismo y demás, porque esto al fin y al cabo es un mercado de ideas, y detrás de esos mercados de ideas lo que hay es pues, expertos que consiguen posicionarse en los medios de comunicación, ser asesores del Pentágono y demás. Y entonces él decía que había que acabar una vez por todas con ese debate y decir, mira, señores, las guerras a partir de ahora no van a ser modelos puros, vamos a tener de todo un poco. Lo que pasa que yo, como sociólogo, a mí, que la idea de, bueno, pues que vamos a tener guerras híbridas no es ningún tipo de explicación sociológica, no, el concepto híbrido no se ancla en nada y qué transformaciones sociales, políticas y tecnológicas ha habido. Por eso Ujú. yo he defendido lo de guerras posmodernas. Bueno, y sí, porque aparte en el tema este de las guerras híbridas habría un cuarto elemento, aparte de los ejércitos regulares, los irregulares y la propaganda, que empieza a despuntar y que de momento parece anecdótico con los drones y todo eso, pero los robots de guerra que eran una fantasía de la ciencia ficción hasta hace pocos años, pues cada día se consolida más esa opción y como una cuarta vía de enfrentamiento, ¿no? La utilización de aparatos o de armas no tripuladas. Bueno, yo en eso tengo una opinión muy personal. Si uno repasa toda yo iba a decir histeria, pero sí, debate sobre el asunto, tiene que ver con una cosa muy concreta, y es, yo diría, la debilidad de Estados Unidos que ha llevado a que en aquellos territorios donde no ha podido desplegar tropas, lo que se dice en inglés, las botas sobre el terreno, ¿sí? Porque ¿dónde han estado actuando los drones? ¿Sí? Todo este debate de los drones, primero que no son nuevos, es decir, el país que más desarrolló los drones fue Israel y ya los usó de una manera brillante y famosa en el año 82 en el Valle de la Bekaa para localizar las baterías antiaéreas sirias en una operación en que las neutralizó y hubo un combate aéreo en el que la Fuerza Aérea Israelí derribó, me acuerdo, una burrada, así como 60 o 70, fue 60, como si fuese un partido de fútbol, 60-70-0, 60 aviones, 70 aviones sirios barridos. Entonces, no es nuevo. Y además, si nos remontamos, encontramos que hasta en Vietnam se usaron. ¿Por qué es toda esta cosa ahora de los drones tan importante? Porque los Estados Unidos han estado usando mucho. ¿Y dónde? Pues en las zonas tribales de Pakistán, en Somalia y en Yemen. ¿Y qué tienen esos tres sitios en común? Que Estados Unidos no se ha desplegado ahí. Ujú. Entonces, los drones se han convertido en un sustituto de la intervención militar. Y esto tiene mucho que ver con la política de Obama, de ya bastante teníamos con Irak o Afganistán como para meternos en nuevos sitios. Entonces yo creo que por ahí eso se ha convertido en un tema tan central y tan clave el tema de los drones. Evidentemente se trata pues eso de una herramienta que ahorra, pues, primero porque no expones a soldados. O sea, como aquello, la definición en inglés UAV es avión no tripulado, avión sin, sin piloto. Entonces ya nos ahorramos todos los riesgos y costes políticos de que derriben al avión y ahí aparezca pues un prisionero o un cuerpo. Lo cual remite otra vez y lo cual conecta con lo del tema de la propaganda, de cómo se construyen las realidades. Recordemos, por ejemplo, lo que le costó a Jimmy Carter la fallida operación de rescate de los rehenes De en, Irán, sí.
Irán, sí, aviones, ahí aquellos helicópteros destrozados, los cadáveres quemados y demás. Entonces, los drones son la herramienta ahora favorita cuando quieres intervenir en un territorio y no quieres tener ni riesgos políticos ni quieres arriesgar la vida. Ujú, Entonces, yo creo que eso es lo que lo ha convertido en tan central, porque no dejan de ser en el fondo más que una herramienta más. La diferencia, a ver, del terrorista o guerrillero que está en una montaña y le explota un misil disparado por un helicóptero tripulado o por un dron no tripulado, y la verdad que no sé cuál es mucho la diferencia desde el punto de vista, no sé, del, del que le explota el misil. Me refiero que más moral, ética o táctica o tecnológicamente la diferencia del misil que impacta no es mucha. Lo que ujú, pasa es que yo creo que el debate se ha centrado en los aspectos legales, porque es una forma de cruzar ciertas líneas y de meterse donde a lo mejor no había otra manera. Más allá de que este desarrollo tecnológico estamos en los primeros estadios, me refiero, que ujú. venían cosas, submarinos no tripulados, lanchas no tripuladas, que es otro tema en el que Israel, por cierto, está también, es pionero. Ujú. Bueno, Jesús Manuel Pérez Triana, como siempre ha sido un gusto hablar contigo porque nos abres los ojos a muchos temas que están por allí flotando entre las noticias, pero que hay que saber son sacar la información y las señales que son las válidas para entender esta realidad. Muchas gracias por haber hablado con nosotros. Y muchas gracias por la invitación para estar en Radio Sefara de una vez.